Varios ríos de Huehuetenango aumentaron su caudal debido a las lluvias que aún provocan en el territorio nacional la tormenta tropical Cristóbal, que se ubica en el Golfo de México. Pobladores de San Miguel Acatán captaron esta tarde la fuerza del río San Miguel que pasa por ese municipio. El afluente es monitoreado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, que por ahora no reporta el desbordamiento. Mucha información, lluvia, COVID-19 y mucho más esta noche. Gracias por estar con nosotros y sintonizar a esta hora, una hora especial, pero aquí estamos con las noticias. 3 días con las mejores rebajas en todos nuestros televisores y refrigeradores. Agencias Guay presenta. Lluvias permanecerán en el territorio nacional, aunque en menor proporción, según autoridades. Sin embargo, continúan registrándose varios incidentes. Estudio revela que más del 75% de las empresas agrícolas tiene problemas de liquidez a causa del coronavirus y daños por las lluvias. Diaco recibe denuncias en contra de hospitales y clínicas privadas que han aumentado precios de servicios y medicamentos aprovechándose de la emergencia. Según una evaluación de la PDH, la capacidad de analizar las pruebas diarias por COVID-19 del Laboratorio Nacional de la Salud se ha visto sobrepasada. Ejecutivo confirma al exdiputado Oliverio García Rodas como ministro de Gobernación en sustitución de Edgar Godoy, quien tiene problemas de salud. Lluvias que azotan a El Salvador desde el pasado fin de semana han dejado 27 personas sin vida, 3 desaparecidos y a más de 11,000 personas en albergue. Días con las mejores rebajas en todos nuestros televisores y refrigeradores. Agencias Guay presentó. En los últimos 5 días, las lluvias generadas por las 2 tormentas tropicales que han afectado al país han dejado a miles de personas afectadas, así como daños en la red vial. En tan solo 24 horas, la cantidad de personas afectadas por las lluvias aumentó a más de 50,000, según ha detallado la CONRED, que hasta la tarde del miércoles registraba a 250,805 afectadas y ahora ya reporta 306,143. De estas, 881 han resultado damnificadas, 1,040 evacuadas y 496 albergadas. Además, se han registrado incidentes en 18 departamentos, como el daño a viviendas, carreteras y puentes. Recordemos, un primer escenario fue por la tormenta Amanda, que el domingo nos afectó acá en Guatemala, pero también en estos momentos tenemos los efectos indirectos aún de la depresión tropical Cristóbal, que se encuentra en la península de Yucatán. Sin embargo, hasta este momento, los departamentos más afectados han sido por el área de la costa sur con Amanda, recordemos Jutiapa, Jalapa, también el área de Santa Rosa. Y en estos momentos tenemos sectores como San Marcos, Sololá, también en el departamento de Huehuetenango. Los efectos provocados por Cristóbal continuarán afectando al país, pues se esperan lluvias importantes y prolongadas hasta el fin de semana, desde la región sur al centro del país y departamentos fronterizos con México. Los suelos saturados pueden presentarse algunos derrumbes, deslizamientos y también inundaciones repentinas. Mientras tanto, también se continúa con la atención de personas en los albergues. Son 9 centros que están habilitados como albergues, en donde hay 318 personas que se están atendiendo en cada uno de estos lugares. Y tenemos 53 lugares, 53 tramos carreteros que han resultado afectados. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y un deslave ocurrido en Avenida Hincapié ha provocado el cierre parcial de la ruta. Ya se han comenzado con los trabajos de mitigación en el lugar, tratando de evitar la clausura de este paso tan importante en la ciudad.
El deslave se ubica en el kilómetro 9.2 de la avenida Hincapié con dirección a Boca del Monte. Tiene una profundidad de 70 metros y unos 10 de ancho. Este se originó por la erosión que provocó una caída de agua de las cunetas del sector. Ya se ha comenzado con los trabajos de mitigación en el lugar, donde planean rellenar 50 metros con selecto, para luego empezar con las obras en el talud y manejo de aguas residuales, aunque aún no se determina el costo. 4 trabajos. 1 es el movimiento de tierras, 2 es el tema del soporte del talud. La idea es hacer en la parte de la corona del talud, ver si hacemos un soil nailing. 3 es el tema de las aguas pluviales y servidas. Parte de lo que vamos a tener que hacer es un sistema de colector y de pozos para evacuar el agua pluvial como aguas servidas. Y 4 es el dragado de la parte baja de la cuenca. Entonces, todavía ahorita hay cosas que no podemos definir completamente porque hay que acercarse al punto y medir. Ahorita no nos podemos ni acercar está demasiado cortado. Entonces la idea es llegar a ese punto y yo espero que al paso en que van, durante el fin de semana logremos llegar al pie del talud. Según las autoridades, pese a la vibración de los automóviles, no es necesario cerrar esta importante arteria que comunica a más de 200.000 personas del sur con la capital. Este es el ingreso principal al municipio de Villacanales. Aquí circulan diariamente 80.000 vehículos. Recordemos que por esta carretera no solo salimos los del municipio de Villacanales, sino también San Miguel Petapa, Amatitlán, Villanueva, que circulan por acá, incluso personas que vienen de la costa sur circulan por esta carretera, ¿verdad? Entonces realmente el impacto sí es grande, sobre todo para nuestro municipio. Lo que se ha limitado es el transporte pesado y se pide a las personas que usen rutas alternas como las de El Pueblito en Santa Catarina Pinula, Colmenas, Carretera El Salvador, la avenida Petapa en Ciudad Real y Villalobos en Villanueva. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Es que la lluvia causa estragos. Un indigente que pasaba la noche en una cueva en Santa Cruz del Quiché murió al caerle encima la tierra de la misma debido a las fuertes lluvias. Según los bomberos voluntarios, el hombre habría abierto la cueva para pasar la noche, pero esta colapsó por la gran cantidad de lluvia. Asimismo, indicaron que nadie reclamó el cuerpo. Y la Dirección Departamental de Educación en Quetzaltenango puso a disposición 50 centros educativos para ser utilizados como albergues ante alguna emergencia por la lluvia. De acuerdo con Aconred, de ser necesario, los edificios se utilizarán, pero previos serán desinfectados. Además, deben tomarse otras medidas de seguridad por la pandemia. Y la Oficina de Aguas y Drenajes de la Municipalidad de Mazatenango lleva a cabo la limpieza y mantenimiento de la red de drenajes, con lo que se pretende evitar inundaciones en el casco urbano del municipio. El crecimiento de la población ha provocado que la red de drenajes ya no se dé abasto. Se espera que la limpieza sea suficiente para evitar inundaciones. Mira, el piloto de un vehículo tipo sedán logró salir sin heridas de un incidente que ocurrió este jueves cuando conducía por la cuesta de Villalobos entre Villanueva y la capital. La Policía Municipal de Tránsito villanovana informó que el derrumbe causó daños en el vehículo y los tripulantes fueron atendidos por crisis nerviosa. Tras este incidente, uno de los carriles quedó parcialmente detenido por el hecho. El desprendimiento de rocas se debió a que en las últimas horas el sector ha sido afectado por constante lluvia, lo que ha ocasionado que los suelos se saturen de humedad. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Mire, ¿y cómo transcurre la noche en el país a causa de las lluvias? Ya Edwin Pitán nos adelantaba algo el día de ayer, pero hoy nos tiene un reporte con lo más relevante de las últimas horas. Edwin, adelante, te escuchamos.
Buenas noches, María Luisa. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión de las 21 horas. De mencionar que en estos momentos me encuentro en zona 9 de la ciudad de Guatemala y ustedes pueden observar que hay una leve llovizna y esas condiciones continuarán según las autoridades del INSIBUME y han advertido a las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED que hay que estar atentos a las personas que viven en áreas vulnerables como algunas laderas o cerca de barrancos, deben de estar atentos ante la saturación de agua en el suelo. Esto es uno de los problemas principales que están observando los expertos de CONRED, advirtiendo a todas las personas que tienen que estar muy atentas y tienen que estar coordinando con los líderes comunitarios para saber qué hacer en caso haya un deslave, un derrumbe y de esta manera pues atender este tipo de incidentes y cómo coordinarse en sus comunidades para poder colaborar en caso haya una emergencia. Por ejemplo, en Huehuetenango este día se han registrado algunos deslaves, algunas carreteras quedaron colapsadas y las autoridades en la tarde tuvieron que trabajar para liberar algunas vías. Por ejemplo, en Chiquimula algunos árboles cayeron y también los expertos en vulcanología de la CONRED estuvieron efectuando un monitoreo en el volcán de fuego, en las laderas, especialmente por los lajares que pueden afectar a algunas comunidades que están situadas alrededor de este coloso. Es de mencionar que se hicieron estos monitoreos y no se detectó peligro. Sin embargo, por estos lajares pueden fluir rocas, material volcánico y la misma agua de estas precipitaciones que se están registrando en las últimas horas. Por eso la recomendación es estar muy atentos y tener un plan de evacuación en caso haya algún incidente. Este es mi reporte con imágenes de Noé Medina, Edwin Pitán. Muchísimas gracias por ese reporte. Qué importante conocer lo que está sucediendo por las lluvias, pero vamos a hablar ahora del COVID-19 porque el ministro de Salud, Hugo Monroy, dio a conocer este jueves que 15 personas murieron a causa del COVID-19. Se confirman 394 nuevos contagios y hay 5.015 casos activos. Este jueves 4 de junio me dirijo a ustedes para informarles la actualización de casos de coronavirus. Cerramos con los siguientes datos. 394 casos positivos, de estos 256 son masculinos y 138 femeninos. Este día lamentamos profundamente el fallecimiento de 15 personas. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares. Se trata de 13 de sexo masculino, de las edades de 66, 51, 71, 28, 61, 54, 70, 36, 39, 48, 63, 54 y 77 años. Así como 2 de sexo femenino de 60 y 62 años. Realizamos un total de 1.573 pruebas y contamos con 50 pacientes recuperados. Tenemos 5.015 casos activos en el país, 979 pacientes recuperados para un total de 6.154. Y una nueva conferencia del Ministerio de Salud, esta vez en torno a las fases de reapertura establecidas por el acuerdo ministerial, tuvo lugar y por eso Felipe Garrán nos va a contar desde el Palacio Nacional lo más importante. Adelante, Felipe. Hola María Luisa, muy buenas noches. Y es que el acuerdo ministerial 146-2020 es en el que se establece cuáles van a ser las fases para la reapertura, para la desescalada del confinamiento, sigue generando dudas y controversias. De hecho, fue el tema central en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de esta noche. El doctor Edwin Asturias, quien dirige la Comisión Nacional contra el COVID-19, tuvo que salir a explicar algunos de los puntos, sobre todo qué supone cada cambio de fase y cuánto nos hace falta para entrar en la primera de ellas. Una frase a destacar: seguimos muy lejos de entrar a la fase 0. En la mayoría de los datos epidemiológicos no utilizamos la variación diaria, sino utilizamos la tendencia como tal. Todavía recuerden que no hemos levantado la cantidad de pruebas que necesitamos para sentirnos cómodos, que podemos interpretar completamente que la epidemia o esa curva va hacia la dirección que queremos. No estamos de ninguna manera ni cerca de esa fase 0 todavía de preparación.
Lo que tenemos que hacer es que básicamente ahorita estamos en lo que llamamos la escalada. Por otro lado, y esto ya después de la conferencia de prensa, Carlos Sandoval, el secretario de Comunicación de la Presidencia, hizo referencia a un caso sospechoso de COVID-19 dentro del Ministerio de Cultura y Deporte. Vamos a escucharlo. Se reportó el día de hoy una persona que está pues con ciertos síntomas, debe ser evaluada, no está confirmado como un caso positivo, sin embargo esta persona fue aislada en cuarentena previo a el análisis correspondiente de la evaluación. Es del Ministerio de Cultura y Deportes y precisamente del área de servicios generales. Estamos hablando que junto a esta persona fue necesario trasladar a una cuarentena a 84 personas de esta cartera, de este ministerio. Retomando el tema de las fases de la desescalada, el doctor Asturias explicó que no se basarán únicamente en una cifra, sino en una tendencia para ir determinando el paso de fase a fase. Desde el Palacio Nacional de la Cultura y con imágenes de Noé Medina, yo vuelvo contigo al set principal, María Luisa. La Diaco recibe denuncias en contra de hospitales y clínicas privadas que han aumentado precios de servicios, aprovechándose de la emergencia. Ya volvemos. Continuamos. El proceso para abrir el país en algunos municipios podría comenzar antes de lo previsto por no tener casos de coronavirus. Esto lo explicó en una entrevista radial el presidente Alejandro Yamatei. Los casos positivos por el nuevo coronavirus se han frenado por algunos días en los departamentos de Petén, Chiquimula y Huehuetenango, según datos de las autoridades. Estas regiones podrían tener municipios libres de COVID y estarían en consideración de un proceso para abrir anticipado. Eso si se concretan los planes que dio a conocer el presidente durante una entrevista radial, donde explicó que existe la posibilidad que la reanudación de algunas actividades comiencen en zonas catalogadas como seguras ante el COVID-19. En esos municipios, dependiendo de su ubicación y del tránsito que tienen hacia otros municipios, podríamos entrar en un proceso de desescalada en esos municipios. Pero como le digo, eso tiene que ser producto de un análisis muy profundo, porque no solo es, no tienen, sí, pero no tienen, pero pasa por ahí Raimundo y medio mundo, entonces tarde o temprano lo van a tener. Los gobernadores departamentales de Petén, Chiquimula y Huehuetenango afirman que sus resultados se deben por mantener un control estricto de las disposiciones oficiales, campañas de información y la coordinación con los alcaldes. Juntamente con los centros de salud, velar porque las medidas de mitigación o sobre todo las medidas de contención se puedan llevar a cabo dentro de las municipalidades, y esto queda bajo la responsabilidad del alcalde municipal y de los centros de salud. ¿Qué es lo que se tiene? Pues primero controlar dónde surge un caso positivo. Quien opina diferente es Zulma Calderón, defensora de la salud de la PDH, quien considera prudente esperar para abrir el país porque hay resultados de hisopados pendientes que podrían hacer inestables las cifras oficiales. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Mire, la Diaco supervisa hospitales y clínicas privadas que se han aprovechado aparentemente de la emergencia del COVID-19 para realizar cobros exagerados a pacientes. No descartan presentar denuncias penales. La directora de la Diaco, Silvia Escobar, aseguró que han recibido varias denuncias en contra de hospitales y clínicas privadas que han aumentado los precios de servicios y medicamentos, aprovechándose de la emergencia del COVID-19. Ante esto, iniciaron una verificación y detectaron que en algunos casos la diferencia de precios entre los hospitales denunciados con otros centros asistenciales es de hasta un 3.000%. Podemos apercibir a todos los consumidores a que todos aquellos sanatorios pequeños que se solicite primero los precios, ya que por ejemplo en un hospital grande se estaba solicitando el uso del intensivo y el precio era de 1.700 quetzales en un hospital grande. La sorpresa fue que ayer que vimos las facturas de un hospital pequeño, el servicio del intensivo era de 7.200 quetzales. Según Escobar, una recomendación es que se consulten los precios antes de adquirir cualquier servicio, además de denunciar abusos al 1544. Hay denuncias de consumidores
donde se han estado facturando productos o medicamentos en hospitales privados, más que todo pequeños. Con ello quisiera hacer una alerta a todos los consumidores guatemaltecos para que a la hora de solicitar un servicio puedan exigir que se les exhiban los precios de los medicamentos, los precios de los productos. Por ahora, los lugares denunciados deberán devolver el dinero que cobraron de más. De lo contrario, la Diaco no descarta presentar denuncias por el presunto delito de estafa. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Fernando Cabrera. En Noticias del Mundo, George Floyd, quien falleció el pasado 25 de mayo a manos de un agente de policía, dio positivo por coronavirus en abril. Señala el informe completo sobre su autopsia publicado este jueves. Un médico forense de Minnesota determinó que la muerte de Floyd fue un homicidio causado por un paro cardiorrespiratorio que ocurrió cuando los agentes lo detuvieron. El informe de la morgue detalla que las pruebas realizadas a George Floyd reflejan el positivo asintomático a COVID-19. Y las manifestaciones por la muerte de George Floyd continuaron este día en Nueva York, Los Ángeles y Washington. Los manifestantes denunciaron el racismo y la brutalidad policial, desafiando toques de queda en medio de la pandemia. Aunque en su mayor parte las manifestaciones han sido pacíficas, algunas han derivado en disturbios y saqueos, por lo que el presidente Donald Trump ha hablado de la posibilidad de desplegar tropas para mantener el orden. Y las torrenciales lluvias que azotan a El Salvador desde el pasado fin de semana han dejado 27 muertos, mientras que las autoridades se preparan ante la continuidad de las lluvias. De acuerdo a los datos gubernamentales, hay 3 desaparecidos, mientras que 11.179 personas permanecen en 210 albergues en todo el país. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias que se registran desde el martes son producto del fenómeno climático Cristóbal, que se desplaza por el sur de México. Y este jueves, Perú superó los 5.000 muertos por coronavirus, en plena crisis en los hospitales por escasez de oxígeno para pacientes graves. La cifra oficial de muertos subió a 5.031, un aumento de 137 en las últimas 24 horas, mientras que los contagiados sumaron 183.198, con 4.284 nuevos casos. Perú es el segundo en América Latina en casos de coronavirus, detrás de Brasil, y es el tercero en decesos, después de Brasil y México. Cuando regresemos, según una evaluación de la PDH, la capacidad de analizar las pruebas diarias por COVID-19 se ha visto sobrepasada. Es momento de revisar el pronóstico del clima y para eso damos la bienvenida a Pamela Valdés. Buenas noches. ¿Qué tal están? Qué gusto poderles acompañar, que tengan una excelente noche. Es momento de compartirles las condiciones del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país. Continuamos con totalmente nublado en la mayoría del territorio nacional, con lluvias, especialmente en la franja transversal del norte, tormentas eléctricas. En la costa sur y el oriente se reportan también fuertes lluvias para el norte, específicamente el departamento de Petén, para que lo pueda tomar en consideración a esta hora de la noche. Nos trasladamos a la gráfica del territorio nacional. Estas son las condiciones para mañana para que usted se empiece a preparar, y tendremos principalmente lluvias en los departamentos ubicados en la región de la meseta central, el occidente y la costa sur, mientras que en la mayor parte del territorio tendremos tormentas eléctricas. Las condiciones a continuación para los próximos días en la ciudad capital: se espera para mañana viernes lluvias con una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Para el fin de semana, sábado y domingo, tormentas eléctricas y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 22 y 24 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5:32 de la mañana y se ocultará a las 6:30 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Me traslado al set con más información. Muchísimas gracias, Pamela. Y vamos a hablar del tema de las pruebas para detectar contagios de COVID-19. Pero, ¿en qué capacidad está el Laboratorio Nacional para hacerlas? Vamos a verlo.
El Laboratorio Nacional de la Salud, sitio en el que se procesan las pruebas por COVID-19 de todo el país, está sobrepasado a pesar de ser un centro de alta tecnificación, tal y como lo explica la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, en su más reciente informe. La situación es que el laboratorio es un servicio altamente tecnificado y con las certificaciones más altas que realiza la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, las capacidades instaladas han superado a la demanda que tenemos en este momento, a extremos de que hay un rezago de entre 1.000 y 1.200 pruebas diarias, debido a la gran demanda que se tiene de todas las pruebas de que se reciben de todo el país, y hacer precisamente esa armonización entre los protocolos clínicos que se tienen vigentes en este momento y la forma en cómo se están realizando las pruebas. Zulma Calderón, defensora de la salud de la PDH, y Claudia Maselli, procuradora adjunta, fueron las encargadas de visitar el laboratorio el 26 de mayo. De acuerdo con Calderón, esta capacidad reducida repercute en el análisis de la enfermedad a nivel nacional. Significa que pueden haber serias discrepancias en los mismos, porque no nos orienta mucho, no nos da mucha explicación que se realicen 2.000 pruebas, por ejemplo, si no se procesan ese mismo día, o si únicamente se procesan 1.000, porque significa que vamos a tener los resultados del 50% de las pruebas. La PDH recomienda al Ministerio de Salud que se aumente el personal, que actualmente hace turnos de más de 24 horas, y que cree una red informativa entre todas las instituciones que corren pruebas de COVID-19 en el país. Con imágenes de Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Y pasamos a otros temas. El exdiputado Oliverio García Rodas sustituye a Edgar Godoy en el cargo de ministro de Gobernación por padecimientos de salud. García Rodas, por 8 años consecutivos, dirigió reformas constitucionales en el Congreso. El organismo ejecutivo confirmó este jueves que el abogado y exdiputado del Congreso de la República, Oliverio García Rodas, fue juramentado como nuevo ministro de Gobernación. El titular de la cartera ocupa el puesto en lugar de Edgar Godoy, quien se encuentra en estado grave de salud. Godoy Samayoa desempeñó el cargo desde el 14 de enero último y deja el puesto por estos padecimientos, confirmó Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia. Sandoval apuntó que, por el momento, no hay ningún otro cambio en ese ministerio y será García Rodas quien deberá evaluar si hay o no cambios. Oliverio García Rodas, de 73 años, cuenta con una larga trayectoria de más de 20 años en el Congreso de la República, lo que lo convierte en un político con mucha experiencia en administración pública. Fue parte de la Asamblea Nacional Constituyente entre 1984 y 1985, cuando tenía 37 años, y ha sido miembro de varios partidos políticos, entre ellos La Gana, el Partido Patriota y Movimiento Reformador, del cual renunció en marzo de 2017 para convertirse en un diputado independiente. Recientemente trabajaba en una secretaría de la Presidencia y asesoraba en propuestas para efectuar reformas constitucionales. Reportó Edwin Pitán. Bueno, en relación a este tema, vamos a hacer en este momento un enlace con el ex viceministro de Gobernación, Arkel Benítez, a quien agradecemos que esté con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, es un placer. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y precisamente abordar este tema importante, el Ministerio de Gobernación, la gobernabilidad de nuestro país. ¿Cuáles cree usted que son los principales retos que deberá asumir el nuevo ministro? Bueno, pues gracias por la oportunidad de poder expresarme. Yo creo que es un relevo importante, una persona que tiene una enorme capacidad en su trayectoria, como ustedes lo han señalado hace un momento. En principio, expresar la preocupación por el estado de salud del exministro anterior, esperamos que se recupere. En el caso de Oliverio, es una persona con mucha trayectoria, un hombre de diálogo, pero también de leyes, un hombre que por muchos años fue, de alguna manera, la reserva constitucional del Parlamento, del Congreso de la República, al presidir esa Comisión de Asuntos Jurídicos y Puntos Constitucionales. Pero hoy enfrenta un desafío enorme, algo inédito para la gobernanza y para la seguridad del país. Hoy estamos hablando de una pandemia que está generando una nueva manera de enfrentar la gobernabilidad del país. Yo diría que son 3 ámbitos diferentes. El ámbito de la seguridad pública, en la que estamos hoy
enfrentando, digamos, los retos de una pandemia desde el punto de vista de la aplicación de un estado de calamidad, que es un estado constitucional, para preservar la seguridad en términos generales. Luego está la parte de la seguridad ciudadana propiamente, en la alianza entre el gobierno y los ciudadanos, y hay un tema muy importante que es el tema de la prevención del delito. Definitivamente. Señor Benítez, es que usted menciona estos temas y en ese momento yo me pongo a pensar entonces, por ejemplo, en la tensión social que hay en lugares como Sololá, por ejemplo, en las necesidades que ha presentado la Policía Nacional Civil, y también me surge la idea de la falta de datos ante la pandemia, porque hemos visto una disminución en los hechos de violencia, en el crimen, pero no es que no estén presentes. ¿Cómo deberá abordar esto el nuevo ministro? Totalmente, y es precisamente ese punto al que iba, haciendo esos 3 escenarios que hay que distinguir. La parte de la seguridad pública, hay una parte que, a pesar de que empecemos ya con un proceso de reactivación que se ha anunciado que puede empezar una vez logremos de alguna manera, de acuerdo a la información que dio el presidente, poder, digamos, estar en condiciones epidemiológicas adecuadas para empezar a reactivar poco a poco la economía. Aquí hay 3 escenarios. El tema de la seguridad pública, que se queda, por ejemplo, en algunos lugares como el conflicto de Sololá, en donde hay un escenario ya muy puntual, ¿verdad?, de alta conflictividad, pero también hay otros temas, los factores de riesgo que puede generar el desempleo, los factores de riesgo que puede generar, digamos, todas las secuelas en la parte económica que puede dejar la pandemia, que deben de encararse desde un punto de vista de seguridad ciudadana y de prevención del delito. Eso es sumamente importante. Hemos visto las estadísticas de que tuvimos, por fortuna, una rebaja considerable en los homicidios, en la tasa de homicidios, en el comparativo de los primeros 5 meses del año pasado con los primeros 5 meses de este año. Obviamente también ahí hay un impacto importante en el tema del encierro, ¿verdad?, que ha generado esta cuarentena. Lo que tendríamos que advertir, y eso es importante que el ministro recién nombrado tenga en consideración, son las posibles brotes de violencia que puedan suscitarse post, digamos, reactivación económica, que de hecho ya hemos visto en algunos lugares cómo se están generando ya algunos casos muy puntuales, digamos, de delitos contra el patrimonio. Claro que sí. ¿Cuál cree usted, y para concluir, porque el tiempo nos apremia, que debería ser la primera acción del nuevo ministro? Yo creo que la primera acción, sin lugar a dudas, es enfocarse en la policía, reforzar la labor que está haciendo la policía, buscar el apoyo para que la policía pueda estar bien equipada, que puedan estar enfrentando estos temas, digamos, con el mejor apoyo o respaldo político de él, de la sociedad en su conjunto. Yo creo que eso es importante. Y la cintura política que tiene Oliverio García, yo creo que va a permitir generar esas condiciones para que la policía esté respaldada. Esto yo creo que es importante. Pero también hay un escenario que no quisiera dejar en el tintero, y es el tema de este momento en que se ha presentado la posible, digamos, proceso de reformas constitucionales. Oliverio creo que es un hombre que puede aportar mucha sabiduría a ese proceso, y hay que definir realmente cuáles son las prioridades. Pero si a mí me dice qué prioridad es ahorita la número 1, es poder apoyar todo el proceso de seguridad pública que se viene, seguir fortaleciendo la policía, que haya espíritu de cuerpo, que los policías estén comprometidos, como sabemos que lo están, pero se necesita mucha inversión, mucho apoyo directamente de las autoridades para que los policías en todo el país puedan hacer de mejor manera el despliegue de seguridad ciudadana que en este momento se requiere, a la vista de posibles situaciones de conflictividad que puedan generarse por precisamente el tema de la reactivación económica. Ha habido muchos desempleos, muchos despidos, y todo eso creo que lo debe tener en cuenta el nuevo ministro de Gobernación. Definitivamente hay que pensar ya en lo que se puede venir en el futuro. También esperamos la pronta recuperación del ministro Godoy, pero agradecemos muchísimo a Arkel Benítez, ex viceministro de Gobernación, por su opinión y por haber compartido esto con la audiencia. Buenas noches. A ustedes, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero tenemos más, así es que regresamos. Según reportes del Ministerio Público, hubo un incremento en mujeres desaparecidas durante mayo. Al volver, los detalles.
Tenemos más información a esta hora. La defensa del exdirector del sistema penitenciario, Edgar Camargo, solicitó una medida sustitutiva de arresto domiciliar a favor del exfuncionario, argumentando que sufre serios problemas de salud que lo hacen vulnerable ante el nuevo coronavirus. Camargo ya fue condenado por el Tribunal de Mayor Riesgo A por integrar una red de corrupción desde presidios para el traslado ilegal de privados de libertad. Pero como la judicatura está cerrada, su abogada presentó el memorial ante una sala de apelación reafirmando los problemas de salud de su cliente. Esto ya ha sido establecido incluso por el mismo INASIF, quien lo ha evaluado dentro de una exhibición personal que fue presentada hace unos días y quien recomendó que debiera de ser trasladado inmediatamente a un centro asistencial. Actualmente las condiciones persisten, por lo que considero que la honorable sala debe de, en todo caso, de entrar a conocer esta solicitud. Y nos trasladamos al legislativo porque las 4 comisiones creadas por el presidente del Congreso para el tema del COVID-19 han mermado sus actividades, pero siguen vigentes, por lo que deben entregar informes. El 15 de abril, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, instaló 4 comisiones creadas para dar acompañamiento y fiscalizar los recursos aprobados para la emergencia del COVID-19. Las primeras 2 semanas, los diputados que integraron las salas presidenciales realizaron varias visitas y reuniones, pero luego sus actividades se disminuyeron. Según el presidente Rodríguez, ha sido por otros eventos, pero retomarán de nuevo su función. Sí, por lo mismo que hemos estado ahorita con el personal limitado, porque fueron las 2 semanas más fuertes de la pandemia y el llamado era a nivel nacional para que todos limitáramos el estar en la calle y quedarnos en casa. Ese llamado ha sido general, pues ahora estamos ahí trabajando, vamos a poder planificar estos días con las diferentes comisiones de trabajo. Estas comisiones deberán entregar al Pleno informes mensuales. Hasta ahora no se ha conocido ninguno. Rodríguez aseguró que una de las salas remitió un informe al Ejecutivo con recomendaciones. Pues mire, con el tema de salud se avanzó, se entregó un informe al viceministro de Hospitales de lo que se identificó en la gira de los hospitales que se pudieron visitar. Luego, por la cuestión, el quehacer legislativo, hemos estado ahorita acá viendo que estas agendas avancen. La reactivación económica ha estado trabajando en cuanto al tema del CHN, el MIDES, el Ministerio de Agricultura. Las comisiones tendrán vigencia hasta el 14 de enero de 2021 y están integradas por presidentes de las comisiones ordinarias. Estas no generan ningún gasto adicional. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Fernando Cabrera. Mire, a casi 3 meses de las restricciones emitidas por el nuevo coronavirus, se reporta un incremento en los casos de mujeres desaparecidas a comparación con meses anteriores. El Ministerio Público y organizaciones estiman que se trata de víctimas de violencia intrafamiliar que prefieren escapar. La casa no es un lugar seguro para todos. Los casos de violencia doméstica son una muestra de ello, pero la pandemia ha venido a dejar inadvertido este fenómeno, mientras que sus víctimas continúan sufriendo. Durante marzo, las alertas Isabel Claudina por mujeres desaparecidas registraron 50 denuncias. Los meses siguientes hizo que la cifra se duplicara en abril, donde se registraron 91 alertas, y en mayo, 103. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio brinda acompañamiento en investigaciones por violencia contra la mujer y asegura que aunque tienen menos casos y denuncias, la violencia persiste. Tenemos conocimiento de que la violencia contra las mujeres ha ido en incremento y esto es porque se mantienen más en el seno del hogar y muchas veces la mujer tiene que convivir con su agresor. Y estar en ese confinamiento también muchas veces se ha visto que ha incrementado esos niveles de violencia en contra de las mujeres. Por su parte, Fundación Sobrevivientes, que brinda atención a víctimas de violencia, estima que es necesario que la respuesta de las autoridades mejore. Y no quede solo a cargo del Ministerio Público recibir la denuncia, pero de ahí lo que pasa es que no se da seguimiento, porque no hay capacidad, porque no se tenía previsto, ¿verdad?, dar a través de un mecanismo telefónico, dar respuesta. El llamado que hacen las organizaciones es priorizar a las mujeres en programas de prevención, porque la pandemia está haciendo que los casos pasen inadvertidos. Con imágenes de Carlos Hernández para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Un estudio revela que empresas del sector agrícola en Guatemala enfrentan problemas de liquidez. Tenemos más, ya regresamos.
La mayoría de las empresas del sector agrícola en Guatemala enfrentan problemas de liquidez como efecto del COVID-19. Esto reveló un estudio elaborado por la Cámara del Agro durante mayo. Desde abril, por la continuidad de las restricciones que puso el presidente Alejandro Yamatei en marzo, el sector agrícola empezó a sentir los efectos del COVID-19, a pesar de que es uno de los sectores que no tiene restricciones para operar ni movilizarse. Cámara del Agro realizó un estudio en mayo donde se identificó que más del 75% de las empresas agrícolas encuestadas tiene problemas de liquidez, que impacta al 85% de compradores y al 45% de proveedores por el COVID-19. Esta situación de problemas de flujo de caja está impactando en más del 80% a micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas que dependen del ingreso de sus ventas mensuales para mantener el negocio. Para la gran empresa, el efecto de la liquidez es del 68%. En mayo, los productores fueron severamente golpeados por la cancelación de contratos y la reducción o variación de precios internacionales. En este caso, el 36% afirmó que tuvo variación de precios y el 33% suspensión o reducción de las órdenes. La encuesta de Camagro determinó que las medidas adoptadas en mayo generaron problemas en la demanda local. El 30% respondió que les afecta las restricciones en mercados cantonales y el 28% problemas de logística, el 25% restricciones en restaurantes y 17% en restricciones en supermercados. Dadas las circunstancias presentadas en mayo, el 53% de los entrevistados ha solicitado o planea hacer un préstamo para capital de trabajo, indicador que aumentó ya que en abril fue del 35%. El monto requerido está entre 100,000 quetzales a 500,000 y otro segmento informó que necesita más de 1,000,000 de quetzales. El ministro de Agricultura, José Ángel López Camposeco, informó que el paso de la tormenta Amanda provocó daños a cultivos en 7 departamentos. Los daños fueron en plantaciones en Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Izabal, Zacatepeques y Alta Verapaz, siendo los cultivos de maíz, arroz, elote y cebolla los más sensibles. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Urias Gamarro. Y a continuación le presentamos a Oliver González, un guatemalteco que ha luchado por salir adelante y que ahora tiene otro reto, pues es una persona sorda intentando conseguir empleo en medio de la pandemia. Oliver González tiene 30 años y es el mayor de 3 hermanos. Es sordo desde su nacimiento y fue un gran reto estudiar y graduarse como diseñador gráfico de la Universidad de San Carlos el año pasado. Antes de la pandemia, estaban por confirmarle un trabajo, algo que ya no ocurrió, por lo que continúa en la búsqueda. Mi nombre es Oliver González. Yo me siento muy bien y muy feliz, pero es difícil el poder saltar, el poder estar ahora aquí en esta situación, pero Oliver es un luchador que no le tiene miedo a nada, que vive paciente esperando a que las cosas mejoren. Oliver es hábil con los trazos. También maneja los programas de diseño en la computadora, donde se mantiene ocupado para no perder la práctica. Lo que le preocupa es que durante la pandemia las ofertas laborales disminuyen y él quiere ayudar a su familia luego que ellos lo han apoyado tanto. Incluso su mamá lo acompañó todos los días de universidad para poder interpretarle las clases. Pues ahora sigo aprovechando el tiempo, buscando siempre trabajos, mandando y teniendo listo pues, mi CV y la verdad que estoy esperando que llegue esa oportunidad y cuando termine todo esto deseo seguir buscando el trabajo y que llegue esa oportunidad y poder demostrar de que tengo esa experiencia y esa capacidad. El confinamiento lo pasa en casa junto a su familia tratando de cuidarse de no enfermarse y apoyándose como hasta ahora lo han hecho. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de María René Barrientos. La agrupación musical guatemalteca Cielos Abiertos lanzó recientemente un novedoso video del tema Cuando Llegaste. Este fue hecho en 360 grados, tanto en imagen como en sonido. Quiero contarles un poco acerca de Cuando Llegaste. Es una canción que ya nació hace algunos años, es parte del disco Historia. Es una canción que habla de cuando un ser humano se encuentra
con un ser supremo, hace que su vida totalmente cambie. El video fue grabado en las casas de los integrantes, Male en la voz, Quique en el bajo, Anthony en el teclado, Meme en la batería y Pedro Luis en guitarra y voz. Fue mezclado y producido por León Sonido Virtual en colaboración con Iglú Creativo en Colombia. Cuando llegaste. Y ustedes pueden girarse y estar escuchando lo que ustedes quieran escuchar. Si están enfrente de la voz, van a escuchar más la voz, enfrente de la batería, enfrente del bajo. Ustedes van a sentir cómo cambia dependiendo de dónde estén. Gracias por su apoyo. En este video, usted decide qué ver y escuchar. Tome sus audífonos y disfrute de la experiencia en el canal de YouTube de Cielos Abiertos. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, y así nos despedimos con ese sonido 360 esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto que mañana tenemos más información. Y mire, le queremos presentar estas imágenes porque ante la discriminación que sufre el personal de salud en la Ciudad de México, 2 organizaciones de ciclistas urbanos regalan bicicletas armadas a las que le llaman recicletas, entre pedales, ruedas y sillones. El grupo de activistas pasa unas 20 horas semanales reparando y armando bicicletas. Lo hacen también para disminuir el riesgo de que médicos y enfermeros se infecten en el transporte público de esta ciudad, donde en épocas normales se movilizan diariamente 15.6 millones de personas. La organización ha recibido unas 240 solicitudes para obtener una recicleta, como las llaman, de los cuales ha entregado casi medio centenar. Ellos aseguran que es lo menos que pueden hacer para apoyar a estos héroes que a todos los días arriesgan sus vidas para salvar las de otras personas. Nos despedimos. Buenas noches. Agradecimiento al trabajo que están haciendo regionales y servicios. Estaban en